Hola, queridísimos amigos. Empiezo a ver la luz en el conflicto de Oriente Medio, con la gran sombra de un hospital bombardeado. De Oriente viene la luz, pero también la sombra. Artículo de opinión. Conflicto contenido. Frenada la ofensiva. Gran red de túneles. Luz al final del túnel. Gaza y el gran reinicio. La abominación desoladora. El tercer templo de Jerusalén. No habrá ningún Armagedón. No habrá perdición en Tierra Santa. Tu alma conoce bien el gran plan divino. Acuerdo para impedir un conflicto mundial. Éxodo desde Gaza hasta la frontera con Egipto. Comenzamos. Las fuerzas de la luz están haciendo todo lo posible para contener el conflicto en Oriente Medio y han comunicado a las familias de la nobleza negra que comenzarán a expulsarlos de la superficie del planeta si se intensifica mucho más este conflicto, según una breve actualización de la situación redactada por Cobra. Según Fulford, esto está llegando a su fin definitivamente. Funcionarios de alto nivel de las agencias de inteligencia habrían llegado a un acuerdo para impedir la Tercera Guerra Mundial planeada con detenciones selectivas de los principales controladores. Los famosos no son más que las caras públicas de los controladores secretos, cuyos nombres se ocultan por razones de seguridad operativa, que están en el punto de mira junto con sus testaferros. Esta sería la verdadera razón por la que Israel duda en iniciar su ofensiva terrestre en Gaza. Éxodo. Miles de personas han emprendido el camino marcado por Israel y han iniciado un complicado éxodo desde el norte de Gaza hacia el sur de la franja, ante el miedo a una posible invasión terrestre. Y ahora se encuentran atrapadas en el sur, donde empeora la situación humanitaria, según ha alertado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Israel impuso el bloqueo total de la franja de Gaza para dejarla sin electricidad, alimentos ni combustible. Situada entre Israel, Egipto y el Mediterráneo, el enclave tiene una superficie de unos 10 kilómetros de ancho y 41 kilómetros de largo. Se cree que es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. La población de Gaza superaba los 2 millones de personas, lo que supone un promedio de alrededor de 5.500 personas por kilómetro cuadrado. Según Cobra, la resistencia se está implicando mucho más directamente en las operaciones de superficie, siendo la máxima prioridad la eliminación de armas escalares y de energía dirigida, entre otras cosas. Los agentes de la resistencia están utilizando los túneles de Hamás en Gaza como una cobertura perfecta para emerger a la superficie. Túneles. Uno de los mayores desafíos que enfrenta es la extensa red de túneles de Hamás debajo de Gaza. Varios expertos han advertido que en una ofensiva terrestre, Israel perdería su ventaja en potencia de fuego y tendría que luchar contra el enemigo en su terreno. La zona densamente poblada y con una red de túneles es un aspecto clave del gran desafío de seguridad de Israel. La red de túneles de Gaza tiene 500 kilómetros de longitud y solo se destruyó el 5%. Estos pasadizos han sido un misterio desde siempre y se sabe muy poco al respecto en el mundo exterior. Israel ha planteado la cuestión de que jamás opera estos laberintos de túneles bajo Gaza y los utiliza repetidamente para contrabando de armas, combatientes u otro tipo de tráfico. Los innumerables túneles bajo Gaza son más conocidos como pasillos utilizados
para contrabandear mercancías desde Egipto y lanzar ataques contra Israel. Pero existe una segunda red subterránea a la que las fuerzas de defensa de Israel se refieren coloquialmente como el Metro de Gaza. Es un extenso laberinto de túneles a varios kilómetros bajo tierra que se utilizan para transportar personas y mercancías, almacenar cohetes y municiones y albergar centros de mando y control, lejos de las miradas indiscretas de los aviones y drones de vigilancia. El gran reinicio. Gaza arde al mismo ritmo que el gran reinicio, según el doctor Matthew Mabach. Pase lo que pase en las próximas semanas o meses, nuestro mundo parece marchar al mismo ritmo que el gran reinicio financiero. Mientras tanto, el sistema económico mundial ha cruzado el punto de no retorno y por eso necesitan una crisis sistémica. Parece que el día 15 lloró Dios y retrasó la invasión terrestre. Parece que Israel no va a entrar en Gaza. Lo rodearán y luego enviarán apoyo aéreo. No hay invasión terrestre de momento y parece que ha cesado el ataque aéreo porque Biden les ha dicho que no invadan. Estados Unidos tomará medidas para rescatar a los rehenes, pero los portaaviones están allí para calmar a Irán, que financia a Hamás. Los mulás de Teherán consideran apóstatas a los palestinos de Gaza. Israel y los sauditas estaban a punto de llegar a un acuerdo de paz. No habrá ningún Armagedón. Todos los que promocionan esto tratan de vender plata y oro o alimentos de emergencia para 30 días. El último conflicto fue el resultado de una notable concatenación de fallos de seguridad. La franja de Gaza está vigilada todo el tiempo por una serie de satélites, drones y globos militares. Y no olvidemos la gran cantidad de espías en ambos lados. Los servicios de inteligencia egipcios habían advertido de un ataque inminente, pero se ignoraron las advertencias. Hamás fue creado para dividir el movimiento de liberación palestino. Las afirmaciones de angelitos asesinados vienen de muy antiguo. Este relato funcionó en la Primera Guerra Mundial, cuando la inteligencia británica culpó a los alemanes de lo mismo. Funcionó décadas más tarde, cuando una enfermera relató un testimonio sobre incubadoras desconectadas que marcó el rumbo de la Primera Guerra del Golfo. El tercer templo. Si se intensifica el conflicto actual más allá del punto de no retorno, podría quedar destruido el monte del templo en la niebla confusa de la guerra, que alberga la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. No es ningún secreto la intención de sustituir la estructura musulmana para construir el tercer templo de Jerusalén. Cada ladrillo necesario para su construcción y cada vaso ceremonial para su consagración ha sido preparado por el Instituto del Templo de Jerusalén. Pero no hay consenso ni apoyo generalizado para la destrucción de las estructuras musulmanas en el monte del templo. Las conversaciones sobre este tema suelen estar relacionadas con grupos minoritarios y no representan la opinión de la mayoría de los judíos ni la política oficial de Israel. La idea de destruir la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa para construir el tercer templo en Jerusalén es una cuestión muy polémica. En el contexto de la política y la religión en la región, existen grupos y movimientos extremistas dentro de ciertos sectores del judaísmo que abogan por la construcción del tercer templo en el monte del templo, que es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Es importante destacar que la gran mayoría de los judíos, así como
muchos líderes y organizaciones religiosas en Israel y en todo el mundo se oponen a cualquier intento de destruir la cúpula de la Roca o la mezquita de Al-Aqsa. Tales acciones podrían tener graves consecuencias tanto en términos de conflictos religiosos como políticos. Las autoridades israelíes han mantenido un statu quo en el Monte del Tiempo que permite el acceso y la administración compartida de los lugares sagrados entre judíos, musulmanes y cristianos. Cualquier cambio en esta situación podría dar lugar a tensiones y conflictos en la región. Respaldo. El tercer templo, o el templo de Gran Reinicio, cuenta con el ferviente respaldo de segmentos del cristianismo político, también conocido como Mystery Babylon. Para este grupo belicista no significan nada las escrituras que establecen que el cuerpo físico consagrado es el verdadero templo de Dios. Cualquier otra entidad que sustituye esta conexión personal con lo divino sería proverbial, la proverbial abominación desoladora descrita en Daniel 9:27 y Mateo 24:15-16. El término Babilonia se menciona en la Biblia en varios contextos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se refiere a la antigua ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Además, en la Biblia, Babilonia a veces se utiliza simbólicamente para representar la maldad en oposición a Dios. Según la doctrina de Mystery Babylon, el reino angelical pervirtió el mensaje del Evangelio del Creador escrito en las estrellas, pero fue en Babilonia donde se convirtió en una religión formal, por lo que aconseja salir de ello y no participar en sus pecados. En el libro del profeta Ezequiel se hace referencia a la futura reconstrucción del templo. En Ezequiel 40-48 se describen en detalle las dimensiones y las características del templo, así como sus rituales. Esto se considera una profecía que anticipa la restauración del templo en el futuro. En el libro de Zacarías también se menciona la reconstrucción del templo de Jerusalén. Zacarías 6, 12-13 es una de las referencias más citadas, donde se habla de un hombre cuyo nombre es Renovación, que edificará el templo del Señor. Esto se interpreta como una referencia al Mesías que jugaría un papel en la construcción del tercer templo. ¿Sería el Anticristo? En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se mencionan eventos futuros relacionados con el templo. Daniel 9:27 es a menudo citado en este contexto, donde se habla de una abominación desoladora que se colocaría en el templo. El versículo dice entre comillas: el gobernante futuro hará un pacto firme con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo se pondrá la abominación desoladora hasta la completa destrucción, la cual está decretada, sea derramada sobre el desolador. Cierra comillas. Se considera que hace referencia a un pacto entre un gobernante o líder futuro y el pueblo de Israel. Este líder romperá ese pacto a mitad de la semana, lo que se interpreta como un periodo de 7 años. Por lo tanto, la abominación desoladora se asocia con la profanación del templo y se considera un evento que precederá a la construcción del tercer templo. Definición. La abominación desoladora es un concepto que se menciona tanto en el libro de Daniel como en las palabras de Jesús registradas en el Evangelio según Mateo y en el Evangelio según Marcos. Este concepto se refiere al estudio de los eventos finales y al fin de los tiempos. En el libro de Daniel 9:27 se menciona la abominación desoladora en el contexto de un pacto que será roto en la mitad de la semana.
Este concepto se asocia con un evento o acción sacrílega que profanará el templo de Jerusalén y traerá desolación. También Jesús hizo referencia a la abominación desoladora con eventos futuros y el fin de los tiempos. En Mateo 24, 15 y 16, Jesús advierte a sus discípulos sobre la llegada de la abominación desoladora y les insta a huir cuando la vean. El pasaje dice: por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este contexto, la abominación desoladora se interpreta como un evento futuro de profanación del templo de Jerusalén que precedería a eventos catastróficos relacionados con el fin de los tiempos y la venida del Mesías. Problemas. El mayor problema del mundo islámico es su tendencia a disparar contra sus propios mensajeros informados, cuando no estrangula las ideas, la innovación y el talento nativos. Cuando el ex primer ministro de Egipto arrojó dudas sobre la preparación del ejército del Cairo en vísperas de la guerra árabe-israelí de 1948, fue despedido con el apodo despectivo de "el judío", entre comillas. Además, casi el 85% de los alimentos halal consumidos por 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo, que representa casi el 25% de la población mundial, procede de naciones no musulmanas como Brasil, India, Estados Unidos, Rusia, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. En el frente geopolítico, se espera que aumenten las tensiones a lo largo de la península de Corea, el estrecho de Taiwán y Ucrania. Un riesgo mundial que se especula desde hace mucho tiempo es el posible de un gran buque a lo largo del estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca o el canal de Suez, con el fin de bloquear el transporte marítimo y las cadenas de suministro mundial. La letra redonda afirma que viene un bloqueo al estrecho de Hormuz, que la guerra en Oriente Medio va a la exposición mundial de todo el complejo de inteligencia, que habrá hostilidades en el Pacífico, un cambio en las líneas del comercio internacional y que un escurecimiento del sol viene pronto a la narrativa del cambio meteorológico. Casi estamos allí. Noticias. Putin va a China, Biden va a Israel y Trump dice que irá a la cárcel, según Sorchafal. La planta nuclear más grande de Europa es atacada casi a diario por drones ucranianos. Tropas iraníes chocan con Israel en la frontera con el Líbano. Israel dice que todo el mundo habla de la ofensiva terrestre, pero podría ser algo diferente. Al menos 500 muertos tras un ataque aéreo contra un hospital en Gaza. Netanyahu niega la implicación de Israel en el ataque a un hospital en Gaza. Israel atribuye el bombardeo sobre el hospital a un misil fallido de la yihad islámica. Turquía condena el ataque contra un hospital de Gaza y asegura que tendrá represalias. Irán advierte de posibles acciones preventivas en las próximas horas. Tanto Egipto como Jordania no quieren a los palestinos. Ambos países tienen una historia violenta con ellos. El rey Abdullah de Jordania dijo que no los quiere. Entre comillas, un ataque violento e indiscriminado contra la población civil es un castigo colectivo que viola claramente el derecho internacional, dijo Garzón en España. Un desfile de borrascas atlánticas dejarán lluvias y vientos fuertes en España esta semana. Según el doctor Joseph Mercola, el objetivo de la Agenda 2030 es: sin agricultores no hay alimentos. Si no podemos tener propiedades, nos convertimos en la propiedad de alguien. No despreciéis las profecías, aférrate a lo bueno y abstente de toda maldad, dice J.W. La ansiedad y el estrés te pueden matar.
Esto no es la peste negra ni la gripe española. Vas a estar bien. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.